Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos aquí con el Orgaz. Muy buenas, Anita, hola, bonica, hermosa. ¿Cómo está, bonilla? A ver, tengo que hacer una modificación aquí que no va a servir de nada, pero bueno, yo por lo menos lo intento. Parece que vengo del parvulario, tan tapadico yo. Uy, por favor, voy a soltarme un botón. Tan estirado, ya tan parvulario. No, a mí me gusta echar un poco así. Es que se me vea el pelamen. Y... sí, mejor un poquito más de brillo. Ay, sí, mejor así. Y la saturación la podría subir un poco más también. Así más o menos. Me estoy maquillando. Qué guay. Bueno, ahí me quedo. No toco nada más, que luego se fastidia todo y luego es un coñazo total tener que volver a restablecerlo absolutamente todo y no quiero. Narmer, muy buenas, muy buenas. Bienvenido. Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, caballero. Y ahora por aquí, por allá. Vale, pues... espérate, porque esto lo voy a cerrar porque es que he tardado un poco más porque le he estado dando difusión en redes. Voy a empezar por lo mismo de siempre, que dando las gracias a los Patreon. Empezando por Nora Secas, Crison, Enraxira, Ángel Martínez Yepes, Arcimio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego a mis miembros del canal, comenzando por Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yanarquini, Luz Pazos, Sebas, Federico De Luqui, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro de Godoy, Fresi Navarro, Fernando Redejo, Federico De Luqui, Wendigo y Torrecio, Juan Carlos Arriagada, Cira, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya lo puedo coger y cerrar también. Y, en fin, mañana va a haber vídeo también. Sí, tiene que haber vídeo porque si no, no como. Está la cosa como para andarse con mucha tontería últimamente. Se escucha el directo de fondo. Ah, porque tendré abierto algo, puede ser. A ver, un segundo. No sé lo que se puede escuchar de fondo. Pues no tengo nada abierto. No. No tengo nada abierto yo. ¿Cómo que se escucha de fondo? Espérate. A ver si es que está cambiado el micrófono. Ah, vale, ya. Ahora, creo. Técnicamente. No, pero esto es porque hay un problema, ¿eh? A ver, dame un segundo, porque aquí es que la cosa es que esto, hay algo aquí que no está bien. Ay, y no sé por qué. ¿Por qué se escucha por aquí por los altavoces cuando no debería de escucharse por los altavoces? Ahora sí, gracias, Leo. No, es que es... esto está... Hay algo que está mal. Hay algo que está mal en la configuración. Porque... A ver, un segundito. Voy a mirarlo, pero no sé por qué. Es que cuando pongo... a ver, me explico. Cuando pongo los aplausos se escuchan de una forma interna por el ordenador, pero no se escucha duplicado. Y se está escuchando duplicado, que no debería de ser así. Ese es el rollo que lleva esto. Entonces, por eso me ha extrañado que se esté escuchando doble. A ver, si le doy aquí. Que se esté escuchando. Sí, pasa eso. No sé por qué, pero lo está haciendo. Bueno, en fin, yo no tengo ganas de complicarme la vida. Si no, pues cojo y acerco el micrófono, que escuchen bien los aplausos y todo lo que sea. ¡Ay, espérate, Pedrín! No soy yo esto, a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se escucha bien ahora? No soy yo esto, a ver. Se duplica. Vale, ya está. Me estoy quieto. Me estoy quieto porque sí, efectivamente se duplica, vale. Voy a cerrar ahí. Y entonces ahora, como hay un retardete, pero vamos, en principio ya está. Creo. No, sigue duplicando. Sigue duplicando y no sé por qué. Bueno, me da igual. Vamos a lo que vamos. Aplaudo yo. Porque si no, va a estar... Siempre ocurre algo en el Streamlabs OBS
que se desincroniza alguna cosa siempre. Bueno, ya está. No me va a complicar la vida yo, ni la existencia, ni muchísimo menos, que ya está bien la broma. Bueno, el caso que se me escucha ya, se oye todo perfecto, pues listo, sin más historias. Tampoco es cuestión de aquí de estar liándola. Que digo yo que vamos a empezar a darle al like, los poquicos que somos, que por lo menos que suban los likes. Somos pocos, pero bueno, que parió la abuela. Venga, a ver, he estado esta tarde en el estudio, he estado haciendo unas pruebas, pero no me ha gustado cómo ha quedado la cosa, entonces al final vuelvo a lo que vuelvo, que es a hacer las cosas como siempre has hecho, que sí, bien, y ya está, porque los experimentos, como dijo el otro, con gaseosa. Y nada, he estado haciendo allí unas pruebecillas y tal, de cosas que quería testar y probar, pero no quería yo hacer las cosas así que me he estado quietecito y fuera. Bueno, veamos pues. Tema de perfumería, de verdad, no hay nada nuevo reseñable, por lo menos esta tarde, ojo, cuidado, también entendemos, bueno, aquí lo que pasa que, a ver, voy a actualizar aquí, un segundo, que tengo que actualizar porque esto está, a ver si se actualiza, vale, perfecto, ya está actualizado. Entonces, voy a meterme por aquí, voy a echar un vistacito a ver si hay algún perfume nuevo, pero que realmente merezca la pena. Porque esa es que es otra de las cosas. No hay nada, si es que lo que hay es que paso de estar aquí hablando de perfumes de 300, 500, 600 euros, que no me da la gana. Es que no me da la gana, es que me niego. Es que me niego. O sea, es que me da una pereza tener que hablar de esta perfumería que es, de verdad, antes no. Pero es que ahora me da una pereza cada vez que me tengo que poner con estas cosas, que digo, qué necesidad de estar hablando de cosas que a ver quién cojones se lo va a comprar esto. Pues es una locura. Nada, me he metido en Parfumo y aquí no hay nada. Esto es lo mismo de siempre. A ver si los americanos han publicado otra cosa. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estáis, americanetes? Ostras, que no los veo. Vale, ya, están aquí. A ver si carga. Pero es que no. Los Amouage, velas de Diptyque, además. Nada. Nos morimos de asco. De verdad. Pues las cosas que están fatal. O sea, que tampoco... no vamos a negar la máxima. La cosa está fatal, chunga perdida y es que no puede ser de otra manera. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues nos comemos los mocos, literalmente. Comida de mocos a tope y punto. Si es que no puede ser de otra manera. Porque es que la verdad es que es un tanto angustioso. Es angustioso que estas cosas pasen. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Espero simplemente que se escuche bien, que no lo sé. Es que he vuelto a tocar otra cosa así, como que no quiere la cosa, he hecho así, ¡pum! Digo, voy a ver si ahora se escucha bien. Si se me quejan, ya sé que se escucha mal. Está todo el mundo callado de momento, o sea que vamos estupendísimamente. Vamos muy bien. Bueno, os recuerdo que se ha publicado vídeo. Hay dos vídeos publicados, no de hoy, pero bueno, que los dos vídeos que están publicados son en el Orgaz Skincare y en Orgaz Talk. Hay vídeo también nuevo, formato. Y bueno, el formato no es nuevo, el formato ya es más antiguo en este canal que la Yenka. O sea que esto de grabar con múltiples cámaras no es la primera vez que lo he hecho y lo hice ya yo no sé cuántos años atrás. El caso es que están publicaetes y ya está. Iba a intentar grabar también otro vídeo más para Orgaz Talk, pero el problema que he tenido es que... no hay así como noticias interesantes para dar la brasa a la peña. Entonces he decidido no grabar nada. Digo, voy a esperarme a ver si salta la moto, la liebre o algo con algún tema. Y realmente me pongo hace 3 días que se publicó, si mal no recuerdo, el vídeo de Orgaz Talk. Digo, me espero unos días más, porque total, publicando un vídeo a la semana es suficiente. Pero digo, por lo menos que darle un tiempo a que salgan pues noticias interesantes, porque para estar haciendo que podría estar hablando de noticias y eso, coger alguna noticia, hacer un análisis de noticia, pero es que lo que hay es tan chof también, es que no hay nada. Yo estoy deseando que haya un fallecimiento, un nacimiento, algo, tiene que haber algo, pero de momento pues no hay nada. Y el tema más relevante, pues en Orgaz Talk se planteó el otro día
y estoy a la espera de que pueda suceder algo o que hablen de algo. Ya está, así que tampoco mucho más. Es así, es una realidad, una cruel realidad. Pero bueno, ahí es donde estamos y ya está. Preparando Navidades y poquito más, ¿eh? Preparando Navidades, ojo, ¿eh? Yo no sé, al final, si me pondré esta Navidad a hacer, ¿cómo se llama esto? Los blogs de estos de Navidad, que es que paso, no me llama la atención. Todo lo que va a hacer, lo único que van a conseguir los blogs es recargarme de curro haciendo blogs todo el tiempo y es que no me apetece nada de nada de nada. ¿Por qué no? Porque se me voy a saturar. Muy bueno el vídeo de la explicación de los perfumes árabes hechos en España con alcohol cuando el Islam no permite. A ver, técnicamente, o sea, según lo que yo... es que, claro, ya no me acuerdo, pero vamos, que lo que cogí son frases, lo que cogí es documentación. Ahora que cada cual haga lo que quiera. O sea, esto es verdad, pues si quieren echarse, que se echen. Técnicamente, si son tan religiosos, no deberían de hacerlo. Pero como, a ver, hay de todo como en botica, joder, que no vamos a ser más papistas que el Papa. Hay gente que bebe alcohol y ya está. Y es que hay gente que bebe alcohol, que profesa además esta religión. Es que la hay. A verla, hayla. Aquí, por ejemplo, sin más, en mi ciudad, te vas ahí al campo y por las noches se montan unos festivales que alucinas. Y no están bebiendo agua, ¿eh? Y no están bebiendo agua. Así que por eso digo seguramente que por la noche los dioses no están, están ocultos y no se dan cuenta de lo que hacen las gentes por la noche. Tonterías. De todas formas, por eso digo que cada cual que haga lo que quiera y punto pelota. Pero que tiene que haber de todo como en botica. Técnicamente no deberían de utilizarlo y deberían de utilizar atares. Técnicamente. Luego a partir de ahí que cada cual entre en la consideración que le salga del cipote. Me da exactamente igual. Pero ya está dicho. Que cuántos sprayazos me plantifico de perfume. No los cuento nunca. Pero soy generoso, soy generoso. Ya lo dije el otro día. Bueno, lo estoy diciendo siempre. Que estoy en fase de consumo y gasto. Y no me ando con tonterías. Por eso ya además no me lo aplico tanto en piel. Solamente me aplico en piel cuando estoy testando. Cuando me lo aplico para mí, no me he hecho nada en piel y todo lo que me atizo me lo atizo en la ropa, pero me atizo bien. O sea, pero bien, que se huela. No tengo que gastar perfumería, no estoy por tirar y me atizo a gusto. Pero que me atizo a gusto, no sé. 20, 30, yo no lo sé, no lo sé. Muchos, muchos, muchos. Me he hecho, ¿eh? Ostras que sí me he hecho. Estoy cansado de tener que estar regalando sobre todo, hombre, los que dono, no, porque los dono encantado de la vida, pero los que regalo, algunas veces digo, joder, te has pasado, tío. Estás regalando perfumes del valor que tienen algunos en la colección privada, no. Estoy hablando de perfumes pop que cuestan una pasta ya y dices, es que te estoy regalando esto que vale un dineral. Me los gasto, me los fundo. Hola Ezequiel, Bonico, muy buenas noches, ¿qué tal, saleroso? Muy buenas. Oye, escucharme el vídeo de hoy, dejarle el like y poner comentarios, que ya está bien la broma. Que el vídeo de hoy también es muy bonito, muy gracioso, muy salado. Que por cierto, si hay algo que yo comento y digo en el vídeo, que luego no me vengan los típicos listos diciéndome que me vaya a la página infecta, porque yo no opero con la página infecta. Es que no opero con esa página. Yo, sobre todo las notas, las saco de Parfumo. Si no están, me busco la vida y cojo y saco una correlación de a ver cuántas coinciden o dejan de coincidir y me voy para una o para otra. Pero de todas formas, a mí tampoco me hace falta saber las notas al 100% porque sé lo que estoy oliendo. Lo siento, modestia aparte. Modestia aparte, sé lo que estoy oliendo. Entonces, claro, efectivamente no necesito irme a la página infecta a mirar absolutamente nada. Es que es así. Entonces, los comentarios de página infecta los borro. Los borro porque no quiero que ese nombre aparezca. Seguramente se me colará alguno. Pero no quiero que aparezca en mi canal, ¿eh? O sea, desde una fecha en la que dije, de esta página infecta no aparece ni tan siquiera el nombre en mi canal. Y no lo consiento que salga. A no ser que se me pase, que se me puede pasar cualquiera. Pero... si yo comento lo que sucede, que no vengan los listos a mí, que llevo 11 años en esto,
así en YouTube, antes más dedicado a todo este tema. Entonces, que no me vengan tocándome la nariz diciéndome los listos. A ver, pásate por ahí que las notas... Déjame en paz. Déjame en paz. Si es un clonazo absoluto de Hombre Nomad y tengo Hombre Nomad, no me tenés nadie que explicar absolutamente nada, sino que se vayan a la review de Hombre Nomad, que está funcionando como un tiro aquí en este canal, la original. Entonces, aquí no hay... Y luego hay gente que dice, oye, pues esto es un clon de otra. Y yo, madre mía, Virgen Santa. Y tengo las dos. Lo gracioso es que además, la otra que me dan, tengo las dos. Y digo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Pues contestación en los comentarios. Gracias por comentar. Si, ¿para qué me voy a complicar yo la vida con esto? ¿Pa' qué? No me merece la pena. Ya con el volumen de años que ya lleva uno dedicado a esto, no me complico la existencia. Cuando ponen cosas con educación, estén equivocados o no, pues gracias por comentar. Y ya está. Además, gracias por comentar escrito, que no sale en automático nada de eso, lo pongo yo. Lo que pasa es que lo escribo una vez y hago un copia-pega. Copio-pego y los comentarios así, que son de Dios mío de mi vida, has visto el vídeo, o me quieres llevar la contraria, pues gracias por comentar. Se queda el comentario ahí, pues gracias. Y no le voy a dar más monsergas ni más nada. Pero que eso es una realidad aquí. Yo tengo más claro que el agua. O sea, tengo Interlude, tengo Hombre Nomad, están los vídeos con botellón reseñado delante. O sea, ya más no puedo hacer. O sea, que no me complico la existencia con nada ni con nadie. Lo que pasa que, bueno, me sirve para estar hablando ahora mismo aquí, porque como no escribís una puñeta, está todo el mundo aquí en plan podcast, 30 personas, que por cierto, además, ¿cómo van los likes? Pues que hay 30 personas y los likes son 15. ¡Oh! Gracias, de verdad. Generosos, que sois todos unos generosos. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker, que eso sí que es de pagar, ¿eh? Por si alguien quiere hacer un super chat de 200 euros, pues yo encantadísimo, porque comeré mejor el mes que viene, porque aquí se gana a mes vencido, como todo el mundo. Así que ahí está. Bueno, pues listo. Vamos a seguir adelante. No sé, ¿hay algún tipo de pregunta, alguna cosita que queráis saber? Es que si no, el directo lo termino. No me voy a andar con tonterías ni monsergas. Yo no me voy a poner aquí delante para no tener interacción con la gente. Y que además que corto, no pasa absolutamente nada. Pero estar por estar, pues que no me apetece tampoco. Es que estar por estar no me apetece. Tengo que ser muy sincero. Entonces, si hay preguntas e interacción, perfecto. Pero aquí, hello, delante de 30 personas, 25 las que hayan, y que no haya interacción, lo siento mucho, pero va a ser que no. Es así. Hola Black, pues mira, no te puedo comentar más allá de Voice Imperial porque hay un vídeo hecho sobre Voice Imperial. Lo que debes de hacer es pasarte a ver el vídeo. No hago reseñas si ya están hechas. De todas formas, en los directos no se hacen reseñas en este canal.
vete a la review y te ves la review de Voice Imperial, que es lo que debe de hacer toda persona, porque esto es un canal de vídeos. Entonces no me voy a poner a hacerte una reseña aquí ni de coña. O sea, pero es que ni de ese ni de ningún otro perfume. No hago reviews. Puedo comentar el vídeo de hoy. Si alguien quiere algo más, pues se hace una ampliación. Pero de ahí a hacer una review de un vídeo que está hecho precisamente para que la gente lo vea, ahí hemos pinchado. Hola Raúl, pues no lo sé si Hugo Boss se está poniendo las pilas, no tengo francamente ni idea. Yo lo único que sé es que Hugo Boss con Coty está acabando su propia tumba. No sé por qué han tenido que volver a hacer una renovación del contrato, además por largo recorrido, son 20 años me parece lo que han firmado, me parece una absoluta locura. Y además porque es una fábrica productora que, sintiéndolo mucho, considero que está venida a menos en todos los niveles, y me da igual que tengan o que contraten puntualmente a Alberto Morillas, al otro, al de la moto, para hacer algún perfume. Coty ya no es lo que fue ni por asomo. Ni por asomo, ni por asomo. De hecho, perdieron la licencia de Lacoste, la perdieron. Que por cierto, no sé hasta qué punto, me parece que lo tiene ahora Interparfums. Creo que llevan Lacoste, creo, no me hagáis mucho caso, pero no sé yo hasta qué punto van a conseguir mantener los productos de Coty, Así que la Match Point, Esencia, la 212 esta, como se llame, 211, 212, 214, me da igual. Yo no sé si eso se va a mantener. De hecho, lo que han hecho ha sido sacar nuevo perfume de Lacoste. Entonces, por eso digo que, ojo, cuidado, porque yo no sé las formulaciones si se van a mantener o no se van a mantener. Lo normal sería que hubiesen cambios al respecto. Así que es cuestión de esperar a ver qué es lo que sucede con todo esto. Yo creo que lo van a cambiar. O sea, igual sí que pueden mantener el formato quizás y esto, pero esas fórmulas se van al traste ya. Igual mejoran, ojo, cuidado, porque sabiendo que la Match Point es muy buen perfume, Essential buen perfume, las demás no están mal, pero espero que, por ejemplo, lleguen antes a las tiendas. Y en el caso de Coty con Lacoste, no tengamos que esperar cerca de un año para que llegasen aquí de España, O sea, es que con la Match Point tardó en llegar aquí la vida. Y todas las Lacoste, siempre que salen, tardan un montonazo en llegar aquí al mercado español. Es una barbaridad, o sea, que les vayan dando. Y yo me alegro de que hayan perdido Lacoste, la verdad. Y si pierden cualquier otra, también me alegraré, Lo digo en serio, porque es que son unos aburridos. Unos aburridos. Los últimos Boss Battle los están elaborando constantemente e incluso les en Elixir. Yo lo que estoy oliendo, que es lo mismo que hueles tú, me huele igual todo. O sea, es que no le encuentro ningún tipo de cambio ni absolutamente nada. Los encuentro en una línea. Si se dan por satisfechos con esas ventas, perfecto, que no dejarán de ser evidentemente ventas multimillonarias, pero a mí entender la percepción olfativa que me dan todos esos perfumes de Hugo Boss son un aburrimiento, pero un aburrimiento. Entonces, para estar metiéndole la nariz siempre a lo mismo, con pequeñas variaciones y hasta incluso dudas de que sean Frankenstein originales y que parezcan hasta incluso mezclas de otros perfumes sacados ya anteriormente, pues es que no estoy yo como muy por la labor de Hugo Boss ni de Coty, Y ojo, cuidado, porque Coty para mí, yo siempre lo he estado diciendo, la mayor parte de los perfumes que tengo de la perfumería pop son de Coty, La mayoría es Coty. O sea, durante cierto tiempo no lo he estado haciendo tan mal, pero últimamente ha sido para coger y echarse las manos a la cabeza. Las manos a la cabeza, de verdad. Qué pena, qué pena, qué pena. Con lo que ha sido Coty, con lo que ha representado, con los problemas también ahora económicos que han tenido, que ha tenido que venir
esta señora multimillonaria mexicana, ole ahí su potorro gordo y a rescatarles, que ha comprado la compañía como aquel que dice, porque es que estaban muy jodidos, ¿eh? Muy jodidos. Y porque esta mujer ya formaba parte de todos los inversores y dijo, aquí pongo yo la pasta y me quedo con Coty. Pero vamos, es que es la dueña. Es que es la dueña de Coty, es que no me acuerdo del nombre. Es una multimillonaria mexicana. Y, y de verdad que ole, tiene un nombre vasco. Ahora que me he acordado el apellido, no me acuerdo, pues es que no me acuerdo, pero tiene un apellido vasco esta mujer. Y ole ahí, ole ahí. Lo que pasa que yo entiendo que, mira, debería de apretarle las pilas. De verdad, lo digo en serio, creo que debería de apretarle las pilas, dejar las cosas bien claritas y apretar las pilas. Eso creo que es lo que debería hacer, pero bien hecho, apretar las pilas como Dios manda. Pero bueno, a mí Coty me aburre. A mí Coty me aburre. Barberries está con los precios que da angustia y los perfumes es que no noto que despeguen. Es que de verdad es que no noto que despeguen. Y Barberries está en la miseria. Bueno, firma de moda, están fatal, con unas pérdidas multimillonarias, no venden nada. ¿Qué van a vender? Y en perfumes, pues si la firma no chuta, los perfumes, pues, hombre, a mí cuidado porque de los básicos de toda la vida, los clásicos, hay perfumes que me encantan. Pero de ahí hay poco que rascar, ¿eh? Veremos a ver cómo termina. Ojalá y despunten y vaya la cosa un poco mejor. Hola, Joan. No tengo ni idea qué pasa con el Black Hawas. No tengo ni idea. No. Es que sabes lo que pasa, que me centro en los perfumes que tengo. Soren me ha mandado un montonazo de perfumería árabe, pero voy cogiendo pues día a día. Pues cojo una de un lado, cojo otro. No sé si este me lo habrá mandado, no tengo ni idea, porque no me acuerdo de todo lo que me ha mandado. Y, y no sé qué puede pasar con ese perfume, no tengo ni pajorrera idea. La verdad es que no lo sé. No sé si es. Si es. A ver, vamos a ver. Si es comadreo de reseñadores, no me importa absolutamente nada la controversia que pueda tener el perfume, pero lo más mínimo. Si es algo a nivel de producción, si es un problema productivo, sí que me interesa. Pero comadreos de lo que digan otros por ahí, es que no quiero saber absolutamente nada, no me interesa. Es que de verdad que no me interesa. Es que es verdad. Yo estoy feliz a mi bola, a mi rollo y a mi historia. Si alguien encuentra algo con eso, la controversia entre youtubers, que se quede con controversia entre youtubers. Yo en eso no entro. Yo entro en el análisis del perfume. Es lo único que me interesa. Las controversias, si van por ahí, te digo, hombre, yo no sé, no me has puesto mucho más, tampoco puedo hablar nada. Pero si son controversias entre youtubers, el tira y afloja, esto me gusta, no tengo nada que decir. Porque es que no es mi rollo ni mi historia. O sea, es que yo voy a mi bola. O sea, así de claro. Y no sé lo que puede pasar, pero Rasasi pasa lo que, por lo menos lo que yo he encontrado a nivel productivo de todos los Rasasi que llevo probados, es que les meten unos trallazos de alcoholes que son canela en rama, ¿eh? Canelita en rama, el trallazo de alcoholes. Y algo que no me había pasado todavía con la taza Masón Alhambra es el trallazo de alcohol inicial, que ya me lo he encontrado en dos perfumes, ¿eh? En dos perfumes ya me he encontrado un trallazo de alcohol que no es normal. Veamos, el alcohol metido ahí está todo legal y todo lo que tú quieras, pero es que no es normal que busquen esa canela en rama, esa proyección brutal. Olinora, muy buenas noches. A golpetazo de trallazo de alcohol, tío. O sea, es que les sale una de alcohol que luego menos mal que se pasa rápido, porque se pasa rápido. Pero con Rasasi me pasa eso, ¿eh? Con Rasasi todo lo que he llevado probado de Rasasi es plum, alcoholazo, pero alcohol, alcohol. Alcohol de nan, me da igual. Alcohol desnaturalizado, me da igual. Alcohol. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta, o sea, fijaros hasta qué punto, siempre lo voy a decir, o sea, ojo con el alcohol, o sea, el alcohol reseca la piel, o sea, puede hacer que la piel se reseca y aparte de problemas cutáneos,
pero no solamente lo estoy diciendo, lo digo como con todo, con el alcohol de curarte y tal, que no es bueno abusar del alcohol, que reseca la piel. Y da igual que lleven aceites y que da igual. El alcohol reseca y el alcohol hace que el envejecimiento corra, que se las pele, porque la piel te la reseca. Mata a los bichitos, lo mata todo. Lo bueno, bichitos buenos y bichitos malos, y aparte hace así, clac, y se come todo. O sea, ojo con el tema del alcohol. Si por eso cuando me pongo a anunciar cualquier cosica me pongo a anunciar cualquier cosica de cosmética, cuando lo hago en skincare, digo, mirar los incis. Pueden llevar 8500 cosas, da igual. Pero cuando veáis alcoholes, ojito, cuidado, sobre todo para los productos faciales. Es que cremas con alcoholes ahí metidos a destajo, y además los primeros ahí en el inci, que es normalmente donde va la mayor parte de la concentración, la más alta va siempre la primera, técnicamente, aunque luego se inventan lo que les da la gana. Dices, hostia, ostras, cuidado con esto, no puedes meterte alcoholes a destajo, que aquí están buscando evaporación y causar impresión, ¿vale? De acuerdo, pero es que las personas normalmente se lo atizan en la piel y te estás metiendo un trayazo de alcohol súper bestia. Súper bestia. Entonces, bueno, me lo he encontrado ya 2 veces, 2 en la taza y otros 2 en Rasashi. Lanzamiento en Estados Unidos de Hawas Black. Una directiva manifestó no saber del lanzamiento y la otra de América dijo que sí. Hubo una controversia. No tengo ni idea, no sé nada de esto. Y no he olido Chergy, no he olido, no sé qué me has preguntado, alguien me ha preguntado algo por ahí también de Initio. No, tampoco. No lo he olido. Y el caso que a mí me suena haber hablado de esta... hablado no, pero haberla presentado posiblemente sí me suena. Esto de Hawas Black... A ver, déjame, voy a echarle un vistazo porque yo creo que esto lo ha anunciado ya. Pam, 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 pam. De Rasashi. No sé, no tengo ni idea. Vuelvo a repetir, lo que digan youtubers, etcétera, etcétera, me importa un pimiento, me lo paso por el forro de los cojones. Es que me da igual. Es que me da igual. No entro en ningún tipo de... No tengo ningún tipo de comentario al respecto. Hombre, Eli, muy buenas noches. ¿Qué tal? Dice, por fin supe cuál era el mate. Sí, el playadito, el playadito. ¿Me lo pusiste en un comentario? ¿Fuiste tú quien me lo puso en el comentario? Te lo contesté ayer, me parece. El playadito, el playadito. Me lo voy a pillar al Carrefour. A ver si esta semana que quiero acercarme ahí al espacio mediterráneo, voy al Carrefour y me pillo el playadito. Porque me parece que además sale más barato en el Carrefour que en el Amazon. Entonces me voy a ir para allá y me lo pido. Y lo que pasa es que ya de paso aprovecho y me compro la bombilla y me compro todo el rollo porque no tengo. Y así, bueno, y necesitaré también un termito de estos para ir echándole el agua caliente. Además del alcohol, la perfumería árabe hace énfasis en las presentaciones para captar público. Veamos. El tema de las botellas y de todo esto, yo sé perfectamente cómo funciona, porque he estado vinculado a ciertas cosas y sé cómo funciona el tema de la perfumería árabe. Que me refiero, vamos a entrecomillar lo de perfumería árabe, por favor. Pero este tipo de perfumes, lo que hacen énfasis es en la presentación, por supuesto, porque claro, te meten unos diseños que alucinas. Pero que sepáis que esas botellas no están hechas en otro sitio que no es en China. O sea, son por encargo. O sea, tú... que además te sale baratísimo hacerte el diseño, las cajas y absolutamente todo. Que es muy económico, ¿eh?
Que, hombre, lo que pasa es que ellos, voy a decir, ellos en plan árabe, pero que sabiendo cómo se mueve la cosa, pues ya os digo yo que chimpún. Eh, que la cosa va porque los empaques y todo esto se compran en China. Eso, hacerlo aquí en Europa sería, bueno, y hasta incluso en Estados Unidos es impensable. Tienes que mandarlo a hacer a países como China, o vete a saber donde tenga el distribuidor, pero sea muchísimo más económico en tiendas de China, chi o chi, y sale muy barato, ¿eh? Pero que muy, 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 muy barato hacer eso. Sobre todo con volumen de perfumería por sacar. Entonces, claro que pueden hacer ahí una inversión súper bestia y compras en China y te viene aquí en nada. Lo coges, se cargan los barcos, se paletiza en los barcos, se manda por avión. Se paletizado y punto pelota. Todas las botellas vienen para acá y luego se rellenan, igual que se rellenan, pues ya se distribuyen donde se tengan que distribuir o se mandan donde se tengan que mandar. Pero que es otra cosa completamente distinta. Y las empresas de perfumería pop lo tienen aprendido también, ¿eh? La mayor parte de las empresas, a pesar de que sí que puedan estar comprando, lo sé también porque yo para el tema de perfume hice un vídeo, ¿eh? Hay un vídeo aquí en el canal hablando del tema de las botellas y de cuánto cuesta hacer tu botella. Hay un vídeo de esto, ¿eh? Poniendo, por ejemplo, los presupuestos y todo lo que me dieron a mí. Eh, que sale caro de cojones hacerlo en Europa. Luego entraríamos también en el tema de volumen de compra. Pero también hay mucha engañifa, que no es engañifa, porque además las empresas te lo dicen, ¿eh? Como cliente te lo dicen, no te engañan, te dicen, mira, nosotros somos una empresa aragonesa, de aquí de Spain, por ejemplo, me lo estoy inventando, por no decir de dónde. Soy una empresa aragonesa, pero estamos externalizados, es decir, tenemos fábricas no propias, sino contratadas, que nos hacen las botellas en Polonia, nos las hacen en China o nos pueden hacer en Dubai, por ejemplo, ya que estamos, pues Dubai también cae. Y aquí no se hace nada, nada. Se hacen los diseños, se hacen las maquetaciones y todo lo que tengan que hacer. Tú eliges la botella y a salir cortando. Y a salir cortando. Ese es el rollo y el punto de todo esto. Que te piensas que estás comprando en Europa y luego no compras en Europa. Estás comprando fuera porque te lo están haciendo en otro sitio. Entonces, bueno, ahí es donde estamos con todo esto. Y claro que hacen hincapié, pero sale muy barato. Yo no sé el volumen que podrán mover esta gente, más o menos lo puedo saber, pero no lo voy a decir, con respecto a determinadas producciones, porque si os dais cuenta también, no son producciones excesivamente grandes. Si os dais cuenta, cuando os ponéis a buscar un perfume de estas firmas, normalmente casi nunca hay existencias suficientes. O sea, siempre que he sacado un vídeo, luego me he encontrado que me he ido a una página web y luego no quedan existencias. Es que no quedan existencias. Es curioso. Entonces no sé realmente cómo barajan todo el mogollón de abastecimiento y de producción. Y si realmente cogen y venga, vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra. Se supone que deben de tener una continuidad, sobre todo si son top ventas. Si no funciona, pues como todo negocio, nos olvidamos de otra cosa. Y es como debe de ser. A ver, estoy echando un vistazo a ver si me he dejado algo por ahí, pero no, ya todo lo demás está leído. Supongo que lo de las botellas es similar a lo que pasa con las de tequila. Anteriormente se hacía de manera artesanal en México, pero ya se está... Sí, no, ya está. Sí, es que las producciones se van fuera. Se van fuera. Pero que se van fuera. Hay empresas de perfumería que se supone que deberían de estar fabricando aquí en España, nicho, y lo están haciendo fuera de España. No lo están, pero fuera de España, fuera de Europa. Fuera de España, fuera de Europa. Fabricando fuera. Y cuando digo fuera, fuera. Entonces,
bueno, pero son cosas puntuales. Lo cierto es que normalmente ahora mismo la tendencia dentro de los fabricantes está siendo externalizar. O sea, tú te piensas que tienen sus propias fábricas y su propio tal y su propio cual, y realmente lo que tienen son, sí, tendrán una pequeña producción para hacer una pequeña producción en las instalaciones, pero no sale a cuenta. Lo que realmente sale a cuenta para ganar más pasta es externalizar. Haces externalización, te lo llevas fuera, produces en países que son más baratos, aplicando tu formulación y sacas más dinero. Y esto, vuelvo a repetir, es una industria. Pero esto pasa absolutamente con todo. Las grandes que están operando, evidentemente, lo van a seguir haciendo, como Puig, Mix and Pack y todas estas, Payday y tal. Pero parte de estas producciones que tengan ellos las pueden llevar fuera, no hay ningún problema. Se quedan con lo gordo en España, en Francia, donde tengan que hacerlo, pero hay cosas que posiblemente, porque está siendo la tónica, no se hagan aquí, salgan fuera por precio. Y se vuelven, por supuesto, los precios muchísimo más competitivos. Eso es lo que está pasando últimamente. Últimamente lo que está pasando es eso. Las empresas tienen el nombre, tienen las oficinas centrales y les fabrican otros en otros sitios. Luego supervisan las calidades, por supuesto, de lo que les van mandando, de lo que ellos mismos checan en esas instalaciones con respecto a los perfumes que están produciendo allí, y sale tirado de precio, tiradísimo de precio. O sea, estás hablando de que a lo mejor un producto terminado te termine costando unos 7 euros como mucho, 12, y creo que estoy siendo excesivamente generoso, para luego terminar vendiéndolos a 80, a 100, 110, 120, 130, lo que les dé la gana. Y estás pagando por algo que tú te piensas que tal, pero luego en realidad no es así. La producción está en otro sitio. Claro. Esto es como lo que ya he explicado muchas veces de unos vendedores de ropa ultra mega conocidos aquí en España, comprando firmas muy conocidas aquí en España y cambiando las etiquetas de China, porque cuando te llegan los contenedores, porque eso sí que llegan contenedores, te llegan los contenedores de China, tienes que ponerte a cambiar las etiquetas de la ropa y ponerlas como hechas en España con las etiquetas de esa empresa, que tiene varias firmas. No puedo decir más. Esto lo he visto yo en vivo y en directo. Esto lo he visto yo en vivo y en directo. Pues lo he explicado otras veces, porque en una comida de empresa coincidí con los empresarios del cambio de etiquetas. Y eso se hace. Y eso se hace. Y le están metiendo unos sobreprecios a los... Bueno, que flipáis. Pero eso se hace, ¿eh? Chanel y Dior fabrican sus propias botellas. No, ellos, vamos a ver. Chanel no tiene fábricas. A Chanel, en principio, les fabrica lo que es la perfumería Interparfums. Ellos se encargan absolutamente de todo. Los diseños y todo eso saldrá evidentemente de los equipos de diseño, entiendo, de Chanel, que para eso tienen en propiedad todas las licencias y todo. Ellos son los Interparfums, son los fabricantes de Chanel, pero son simplemente fabricantes. Todo el control lo tiene la empresa de todos sus productos. Aquí no hay licencia. Chanel no da licencias a nadie, al menos de momento. Según pues Gabriela, la bicho, y han seguido manteniendo eso de momento. El tiempo que lo van a mantener yo no lo sé. No se ha hecho público tampoco, de hecho, si lo siguen haciendo o no. Pero las botellas se fabrican... Mira, a Dior les hacen botellas por todos lados. O sea, ellos mandarán el diseño, las empresas con las que hagan los perfumes lanzarán los diseños, etcétera. Ellos no fabrican absolutamente nada. Ellos no fabrican, ellos tienen gente que para eso les fabrica, que cogen, contratan empresas y ya está. Si no hay que andarse más por las ramas, ellos no van a fabricar nada. Ellos no fabrican nada, ellos no tienen fábrica propia, me refiero tanto en cuanto a la perfumería. Contratan empresas
les producen y ya está, que es lo que pasa por ejemplo con Mixer and Pack. Mixer and Pack trabaja para Louis Vuitton, Dior, bueno, para todo el grupo, pero concretamente para Loewe, y ellos se encargan de la producción y de todo. Lo de Loewe es todo de Mixer and Pack, pero pertenece a Louis Vuitton, empresa que es la matriz de Dior también. Se encargan de las botellas, se encargan absolutamente de todo, y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Louis Vuitton no, a ver, tiene empresas de marroquinería, de tal que cual, eso sí que es propio, ¿no? Algunas, no todas. Pero con respecto a la perfumería, hace contratas, hace subcontratas de la parte contratante y ya está. No, aquí no hay más historietas. Ellos no. ¿Para qué me voy a poner yo a comprar fábricas cuando directamente contrato a alguien que me lo haga? Y ya está, es así. No hay más historias, ¿eh? Lástima de las reformulaciones. Perfumes como Coros, Ayur, Jean-Paul Gaultier antes se han ido a tomar viento. Yo también lo entiendo, o sea, veamos. Yo no soy contrario a las reformulaciones siempre y cuando se mantenga el espíritu vivo del perfume. Pero reformulaciones porque realmente el perfume en sí haya que cambiarlo pues por cosas legales. Porque no se puede utilizar determinadas sustancias, en fin, porque hay que adaptarse a la normativa y todo esto, ahí lo entiendo perfectamente. Pero cuando se ponen a hacer cambios innecesarios simplemente porque quieren renovar la imagen de empresa y tal, ahí ya no estoy yo de acuerdo, porque lo que se están cargando completamente es que se cargan a los clientes de años de ese producto. Yo he dejado de comprar Givenchy Gentleman Clásica, que se sigue fabricando a escondidas, pero se sigue fabricando. He dejado de comprarla. Me queda una botella. Me queda una botella. Bueno, una ya la he empezado. Me sé que me queda una botella y una que la he empezado ahora. Compré 3, me quedan 2. La del tapón metálico ni la toco. Está ahí guardadica. A cal y canto. Veremos a ver lo que dura. Pero las nuevas estas que compré, yo no voy a comprar más. Además me las estoy zumbando. Es que las estoy gastando. Entonces que le vayan dando viento. No me complico la existencia. Y las reformulaciones luego son muy zorretes, porque lo que cogen es que te dicen: vamos a volver a sacar este perfume que es la reformulación de la Jean-Paul Gaultier del año no sé qué, o esta es la reformulación de la Classique de Gaultier del año no sé cuántos, y se supone que lo que va en esa botella, que la sacan en edición limitada, es la misma que la original. Es que esto Puig lo hace mucho, ¿eh? Hace poco hablé de una Le Mal que sale nueva también, bajo el auspicio de que es una reedición de la original. Eso dicen. ¿Será verdad, será mentira? No lo sé. Yo no me voy a poner a reseñarla, la verdad. Que me da una pereza. Me da muchísima pereza. Me pasa también cuando me pongo a reseñar alguna perfumería árabe, que tengo el perfume y qué tal, digo, si es que, además, me parece que en el vídeo de hoy lo he dicho, si es que me da la sensación de que estoy haciendo otra vez la review de Hombre Nomad, o estoy haciendo una review de Interlude, o estoy haciendo una review otra vez de lo que sea. Es que me da la sensación de que me estoy repitiendo. Y tengo ese rollo de que me estoy repitiendo, pero claro, ¿cómo no te vas a repetir? Dios mío de mi vida. Si es que... Claro, entonces entro en matices diferenciadores, pero... algunas veces es un poco cansino, y porque dices, jolín, es que tengo estas y sé lo que hay con estas y me estoy repitiendo otra vez. Yo qué sé, es complicado, es que es muy complicado, pero yo no estoy en contra de las reformulaciones si son respetuosas. Si no son respetuosas, me lleva el demonio. No, Black, aquí no va a peligrar absolutamente nada, y la expansión de la perfumería árabe, créeme que solamente queda para la gente que ve YouTube, ve Tiki Tiki y ve esto. La gente de la calle no conoce la existencia de esto. Ahora, por ejemplo, las cadenas como Druni
o Arenal están metiendo la tafa a la venta. Si os metéis vais a ver que están a la venta ya, hay la tafas ahí. Pero de esto a que el público global vaya a ir a comprar en masa perfumería árabe, de momento no. ¿Que puede pasar? Sí, pero en el largo plazo. Falta todavía muchísimo recorrido. Ahora mismo esto, a pesar de que ya lleva años, pero lleva años con nosotros. Pero no lleva tiempo en la calle. La gente, tú le dices qué es la tafa o qué es Rasasi o qué es lo que sea, me da igual. Y no tienen ni idea, de verdad, ni idea. Es que ni lo saben. La gente va a por lo que conoce. Vamos a llamarlo, es un nicho, pero es un nicho cerrado todavía. Es así. Y luego hay que tener en cuenta otro factor muy importante en todo esto. Y es el factor cultural, que nadie menciona. Luego sacarán vídeos de lo que estoy diciendo yo ahora, esto es más claro que el agua. Pero luego está el factor cultural, que es muy importante, porque viendo cómo está la cosa en Europa con el tema árabe, la gente puede tener una reacción negativa ante determinados productos. Y de hecho la tiene. Entonces, por eso digo que ojo, cuidado, y cojamos las cosas con pinzas, porque el público mayoritario, masivo, no va a ir a comprar perfumería árabe. Es que no va a comprar perfumería árabe. Es que no. Antes se va pues por un Safir, por un Caravan, se va por otro tipo de inspiraciones. Pero no a por algo árabe. Porque hay gente, muchísima gente, y cada vez más, en España, en Alemania, en Francia, que le dices la palabra árabe y se le ponen los pelos de punta. Nos guste o no nos guste, pero es una realidad y hay que tenerla en cuenta. Entonces, que de ahí a pensar que va a haber una expansión masiva de todo esto, pues vamos a cogerlo con pinzas. Vamos a cogerlo con pincitas. Que de hecho, Eurofragance ya está planteándose bueno, ya tiene el planteamiento más que hecho, de empezar con perfumería india, cosa que la perfumería india ni apenas es representativa ni existe. Porque es así, porque ellos no utilizan perfumes. Los indios de la India no utilizan perfumes. No los utilizan. Y ahora van a empezar a llegar perfumes indios, cuando en realidad la gente que estamos dentro del sector sabemos que, y además en YouTube pues lo ponéis y hay mucha gente que, hay gente india que dice que es que no utilizan perfumería. Y dan unas razones y unos motivos por los cuales no dicen que no utilizan perfumes. Que hay pequeñas producciones y tal, sí. Pero creo que, ojito, cuidado, porque la cosa se está poniendo cada vez más chunga a nivel geopolítico. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Es que aquí nos ponemos a hablar de una forma muy tal y mirar la que tenemos montada en Oriente Próximo. Mirar la que tenemos montada. O sea, como para que haya gente que se ponga a comprar perfumes de este tipo. En plan masivo. Aunque estén hechos aquí en España y las empresas sean españolas o las empresas sean francesas. Hay que cogerlo todo siempre con pinzas. De ahí a esperar una masificación, yo me mantendría muy prudente al respecto. Muy prudente. Que están perfectos los perfumes, que sale muy bien de precio, que todo lo que tú quieras, pero ojito, cuidado, porque no todo es tan dulce como puede parecer, ni todo el público global está dispuesto a gastarse algo bajo la premisa de perfume árabe, ¿eh? Ojo, porque la situación del wokismo, lo que se está dando también por aquí, por las Europas,
vamos a estar más tranquilos, ¿eh? Vamos a estar más tranquilos que a lo mejor esto se ve desde otro punto de vista en América. Pero aquí en Europa el tema árabe lo tenemos muy top. Muy, muy top. Entonces, de ahí a que todo el público diga, venga, vamos, pero despacio. Pero despacio, ¿eh? Pero despacito. Despacito. Muy despacito. Muy despacito. Vuelvo a repetir. Allá en las Américas, a lo ancho y largo del continente americano, las cosas se ven de una forma diferente. Pero aquí no se ve tan así. Aquí no se ve tan así. No hay que ser hipócrita con el planteamiento. O sea, es que es una realidad. Es una realidad. El planteamiento. Yo hago el planteamiento. Luego cada cual que madure la cosa y que se la piense como quiera. Yo pongo el planteamiento. Simplemente estoy poniendo el planteamiento. Pero no creo ni muchísimo menos que vaya a desplazar a la perfumería que conocemos de toda la vida. Ni en broma. Pero que ni en broma. De verdad, ni en broma. Si se produce, que no es descartable ni muchísimo menos, se va a producir porque se produzcan cambios geopolíticos. Pero como una premisa de todo Dios a comprarse esto, olvidaros. Olvidaros. Olvidaros, ¿eh? Tiene que ser algo progresivo. Nosotros lo estamos viviendo desde un punto de vista que estamos dentro del rollo, que lo conocemos, que pim pam pum, bocata de atún. Y mucha gente, sobre todo, tiene el punch de que están en América, a largo y ancho y estrecho, y me da exactamente igual. El rollo allí no tiene nada que ver con lo que se está viviendo aquí en Europa. No tiene nada que ver. Y la gente está un poco ya hasta los narices del tema árabe, ¿eh? Y cada día que pasa, la situación es más dura. Entonces, por eso digo que desde allá se ve de una manera muy dulce. Y desde aquí nos lo estamos comiendo con patatas fritas y con jamón. Pero el planteamiento está ahí, ¿eh? Yo quiero... O sea, a mí me gusta dar todo el abanico. Yo encantado de los perfumes árabes. Me están dando visualizaciones. Es una perfumería que no me desagrada. Ni muchísimo menos. Pero hay que poner las cosas en contexto. De ahí a que... Yo qué sé. Esto es como el disparate este de que... Baccarat Rouge, el perfume más vendido de la historia. ¿De qué? ¿De qué? A ver, ¿qué fantasía es esta? Porque para que eso se hubiese producido, tendría que haber un Baccarat Rouge cada ¿cuántos habitantes? Vamos a dejar... ¿Y qué vale Baccarat Rouge para que todo el mundo tenga un Baccarat Rouge en su casa para ser ultra mega vendido a nivel mundial? Que 5 de cada 10 tengan un Baccarat. Eso no se ha producido jamás de los jamases. Entonces de ahí a que se produzca esto con la perfumería árabe, pues tampoco. Pues tampoco, porque hay gente que no sabe ni que existe eso. Pues es que es verdad. Lo conocemos la gente del mundillo. Alguien ya por ahí fuera pues ya va conociendo cada vez más. Pero de ahí a que te compres estos perfumes, pues vamos un poquito más despacio. A ver, que no sé ni por dónde me he quedado. Hola Giovanni, muy buenas. Yo no voy a entrar, Namer, yo no voy a entrar en temas. Es que todo esto ya lo hablé hace muchísimo tiempo y no tengo ganas de todo esto, pero es que por eso el planteamiento y el desconocimiento muchas veces, que ya lo dije, de que es que las empresas europeas se han dado cuenta de que hay ahí un nicho y que a las botellas les están poniendo
caracteres árabes y son empresas españolas. Es que lo está explicando. O francesas, o de Holanda, que también se ha dado el caso. Que de verdad, que todo el mundo quiere entrar dentro a llevarse por lo menos su trocico del pastel, mucho o poco, y son empresas productoras que no tienen nada que ver con aquello. Y la más conocida, o una de las más conocidas, es que fabrican allí también. Fabrican allí y fabrican aquí. Y los fabricantes son los mismos. Que no os penséis que las fábricas son distintas y que el nombre es que es el mismo fabricante. Que están en expansión y están abriendo un montonazo de fábricas para producir latafas y masón en todos lados. Que cuando veáis un latafa o cualquier cosa por allá, qué guay, qué árabe que es, pero es que las cosas van por otro sitio, ¿eh? Que el pastel es el pastel y todo el mundo quiere llevárselo. Por eso digo, me parece que está todo bajo la premisa de árabe, pero en realidad no es árabe. Muchos de ellos no son árabes, ¿eh? El capital, pues puede ser árabe, pero Eurofragance no es árabe, es catalana, concretamente. Ahí no hay capital árabe, hay capital catalán, que son los que están haciendo la mayor parte del negocio. Yo creo que ellos son los que están aquí ahora mismo repartiendo el cotarro y son catalanes, ¿eh? No son árabes. De tontos los justos. Tonto tienen lo justo, vamos. Nada. O sea, cero. Que algún perfume árabe podría ser una bomba. Será una bomba de alcohol la mayoría. Porque de verdad, a ver, que son buenos perfumes, ¿eh? Lo que yo tengo probado son buenos, que son buenos. Pero en el promedio de alcoholes, la tafa me ha cagado la cara en dos. Por el volumen de alcohol que llevan en la salida. Pero bueno, en dos de lo que llevo probado no está mal el promedio. Y de los demás es que llevan un chupitazo de alcohol. ¡Qué estela! A ver, luego hay una pregunta por ahí que me ha entrado en los comentarios que me decía que la performance del perfume de hoy con respecto a la Ombre Nomad, que con cuál de las dos me quedaba. Me quedo con el original. ¿Cómo no me voy a quedar con el original? Es más disfrutable. Tiene una progresión olfativa muchísimo más bonita, mucho más profesional, porque realmente es así. Y me quedo con el original. No me quedo con la inspiración, vamos a llamarlo así. No me quedo con la inspiración, me voy a quedar con la inspiración. A mí el original siempre me va a dar muchísimo más, siempre, que la copia. La copia pues te puede dar en un momento determinado pues más potencia, más tal, más cual, que no son copias tampoco porque hay diferencias marcadas. Pero me quedo con lo que me tengo que quedar, que es con el original, que es realmente el que te hace disfrutar. Ombre Nomad me hace disfrutar un montón. Esta pues también, pero es otra cosa, es más distinto, es diferente. Es diferente, no tiene nada que ver. Que se puede parecer un montonazo, ya te digo yo que se parece un montonazo además, pero la progresión que tiene es distinta. La progresión, cómo vas descubriendo el perfume, es diferente. No tiene nada que ver. El poder atomizarte y que no te pegue un chupinazo de alcohol, de que puedas estar disfrutando el perfume desde el principio hasta el final, eso te lo da el original, el Ombre Nomad. No te lo da en la tafa Maison Alhambra. ¿Por qué no te lo da? Y esto es una realidad. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Quien no lo entienda. O sea, para empezar, las calidades no son las mismas. Puede llevar los mismos componentes, pero meter un cromatógrafo y saben lo que lleva, vale, de acuerdo. Pero luego hay que saber dónde han comprado las moléculas. Y mete tú las mismas. Y que te cuesten lo mismo. ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Pero de ahí a... De verdad que de ahí a poder pensar que vayan a desaparecer firmas... ¿Qué va? Vuelvo a repetir, las cosas en otros países, en otros continentes, como es el americano, se ven muy distintas. Muy distintas. La realidad europea ha cambiado de la noche a la mañana. Es brutal el cambio. Entonces, las consideraciones
pues son completamente distintas. O sea, tú ahora mismo con la que hay montada en Alemania, que han matado gente, con perdón, o desvivido, vamos a decirlo, gente con cosas que han hecho malas, últimamente, dile que se pongan a comprarse perfumería árabe. Que entonces verás lo que te contestan. Y con toda la razón del mundo. Entonces, ahí hay un choque. Y eso no lo puedes evitar. ¿Qué haces? ¿Te vas a poner a comprar perfumería árabe después de todo lo que está pasando aquí en Europa? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En Estados Unidos se van a poner a comprar perfumería árabe sabiendo lo que pasó con las Torres Gemelas? Son ejemplos, ¿eh? Son simplemente ejemplos que hay que analizar muy tranquilamente y no dejarse llevar por el ímpetu del viento y la arena de Egipto. O de Arabia Saudí, mejor dicho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo en mi caso seguir trabajando, intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, pero explicando las cosas. Y la realidad, por lo menos en Europa, es completamente distinta. Es que es completamente distinta. Tiene nada que ver. Por suerte o por desgracia no tiene nada que ver. ¿Y que es triste? Pues sí, pero hay que pensar también que estos productos son productos pensados para el público occidental. Yo lo tengo como... A ver, que un árabe o algún musulmán, alguien con la religión musulmana se lo aplique, pues es su problema, que haga lo que quiera. Porque vuelvo a repetir, aquí yo me voy a pasar a mis perros y hay unas congregaciones de gente bebiendo, de verdad, pero bebiendo a saco, que flipáis, ¿eh? Luego lo dejan todo lleno de mierda y lo quitan. Se queda toda la porquería tirada ahí, las latas, las botellas y todo tirado. O sea, es una vergüenza, ¿eh? O sea, que esto de que cada cual que haga lo que quiera en su casa, perfecto, me parece muy bien. Pero la realidad que se vive aquí y vemos qué es lo que pasa y qué es lo que hace, cuidado que no quiero generalizar porque hay gente que es súper correcta, ¿eh? Y que chapó, pero siempre está lo malo que ensucia a lo bueno, por desgracia. Porque es que es así, es que es verdad, es que no hay que generalizar ni muchísimo menos. Pero lo malo siempre contamina, intoxica lo bueno. Y vuelvo a repetir, yo estoy muy vinculado con todo el mundo musulmán árabe, de verdad, lo digo en serio, estoy súper vinculado. Y es que yo no tengo queja ninguna de mis relaciones con la gente que profesa la religión musulmana, ningún problema, pero luego están, pues, el garbanzo podrido, que es el que lo contamina y lo ensucia todo y te hace tener al final, pues, ciertos rencores que no deberían de existir. Pero es que es así. Y la gente, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no por suerte, por desgracia, se queda con lo malo. Nos quedamos con lo malo, pero es por eso, porque lo malo se antepone a lo bueno. Y ya está. Y es lo que hay. Si es que es así, yo no soy woke ni nada de esto, todo lo contrario, para nada, de wokeismo y Agenda 2030 me la paso yo por donde me la tengo que pasar, en la medida que me dejan pasármelo, pero la gente aquí, el sentir aquí es... Ojito, ojito, la gente no quiere saber nada de esto, ¿eh? Ojito, 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 ojito. Que hay gente que igual prefiere pagar 200 euros por un perfume que no 35 por algo que lleva la denominación árabe, ¿eh? Y hay gente así. Y cada día va a haber más, por desgracia. A pesar de que muchos de ellos son perfumes elaborados, hechos con capital europeo. Bueno. Hola, Hunker. Muy buenas. Forma parte de la realidad europea esto ahora mismo. Por eso digo que el hecho de pensar muchas veces todos estos tipos de planteamientos de se va a llevar firmas. No se va a llevar firmas. Estos planteamientos normalmente vienen gente de América.
Que no estoy diciendo no, pero esto es planteamiento, porque la realidad es distinta. Porque no tenéis el mismo problema que podemos llegar a tener aquí nosotros con la gente que hace, pasa en cayucos, en barcos y en todo. Por todos lados, da exactamente igual, en avión hasta incluso. O sea, claro, de todos estos países que tenemos aquí rodeándonos. Que tampoco estamos en YouTube y me tengo que morder un poco la lengua. Pero que es una pena que tenga que ser así. Podríamos estar todos viviendo en paz y armonía, ¿eh? Y no. Porque lo que estamos teniendo es absolutamente una invasión total. O sea, es que es algo brutal. Es que no hay un día que lleguen vete a saber cuantísimos. O sea, es que es una... Es que salen huyendo de... ¿Pero huyendo de qué? ¿Huyendo de qué? No sé, hay cosas que yo no entiendo. Mirad, que cada perrico se lama su pijico, que es lo que tienen que hacer, y ya está. Y que cada cual haga lo que quiera. Pero este tipo de planteamientos la mayoría de las veces llega de gente de América. Que no se dan cuenta de que, sobre todo, más que nada, Francia están hasta arriba. En Alemania ni os cuento, con un montonazo de atentados y de cosas que ponen a la gente ya hasta las narices. Así que como para que encima estén comprando perfumitos. ¿Vosotros pensáis que un alemán se va a gastar el dinero en eso? ¿Un francés de las Francias autóctono se va a gastar el dinero en eso? No se lo gasta. Es que prefiere pagar 40 veces más antes que gastarse el dinero en eso. Y ya está. Punto. Que es triste. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Uy, al final siempre lo digo, pero no lo voy a decir hoy. Pues eso, ahí está. No, tampoco estoy de acuerdo con eso, Black. El tema de las calidades. Tú no sabes... no sabes las calidades que meten las firmas. Nadie lo sabe. Nadie sabe las calidades que meten las firmas. Estamos muy equivocados. Cada vez que leo algo de calidades me echo a temblar. Porque a veces, muchas veces, nos estamos echando auténticas porquerías que estamos pagando a precios brutales. Es verdad, ¿eh? Estamos pagando precios brutales por porquerías. No sabemos las calidades, no sabemos qué es lo que compran. Tú puedes comprar a Firmenich, pero Firmenich tiene 8.500 precios de un mismo producto, bueno, entre comillas, y puedes optar por lo más baratico para que no te salga el perfume muy caro y poder sacarle un mayor rendimiento en precio, claro, por supuesto. Y sobre todo si manejas millones de botellas. Si manejas millones de botellas tú, te puedo garantizar que es que estás vendiendo un producto que a lo mejor de coste, vamos a tirar por lo alto, te salga 12 euros. De verdad lo digo en serio, ¿eh? 12 euros. ¿Qué os pensáis que cuestan las botellas con el perfume de Loewe? Es que eso es un escándalo. Semejantes botellas con tapón de madera, eso no cuesta más de 12 euros. Ya con el fluido ya dentro. O sea, es que... es que no. ¿Y qué pagamos por eso? A ver, ¿qué calidad lleva eso? ¿Qué calidad lleva? Yo necesito saberlo. Pero es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Yo tampoco lo sé, presuntamente siempre. Pero hay un montonazo de firmas que, bajo el auspicio de que calidades de qué. ¿Quién sabe la calidad de qué? A ver, ¿quién me marca la calidad de qué? ¿Quién me marca la calidad de qué? Vuelvo a repetir, las firmas productoras de materia prima tienen 8.000 precios. 8.000 precios. Y siempre van a comprar el más barato. Normalmente. Y si no compran el más barato, comprarán moléculas artificiales que salgan más económicas que las naturales para rentabilizar y que el perfume, pues, dé más rendimiento económico. Vuelvo a repetir, esto es una industria. Aquí nadie da duros por pesetas. Nadie. Que el diseño de una botella en sí te puede salir muy caro y todo lo que tú quieras, pero como estamos hablando de millones de unidades o de cientos de miles de unidades en producción, el precio se va abajo. El precio de eso se va abajo. Porque por volumen
Claro, es normal. Por volumen no te van a cobrar lo mismo por una botella. ¿Cómo te van a cobrar lo mismo por una botella si compras 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 botellas? ¿Cómo te va a salir igual? No, no te sale igual de precio. ¿Estamos locos o qué? Y si encima lo fabricas fuera, te vas a China, que te hacen unos moldes monísimos enseguida, pum, pum, ya lo tienes hecho. Y lo que es lo de dentro, que el precio del perfume es una mierda en comparación con el packaging. Lo que vale mucha pasta, entre comillas, lo de mucha pasta, es el packaging, es en lo que más se va. De verdad, que no os engañéis. Me doy la boca de decirlo desde que empecé en todo esto. El precio del perfume es una mierda en comparación con todo el gasto que supone el packaging, el marketing de presentación. Todo eso es donde se va de verdad. El coste del perfume es una mierda. Es una mierda. Pues no hay manera. No me canso de repetirlo. Pero bueno. Ojito con los que creen que es una buena idea vender un perfume. No, no tienen que tener ojo. O sea, vamos a ver, siempre hay un público, hay un mercado, pero daos cuenta, también la he lanzado al principio. Es que no sé lo que me pasa, me está empezando a doler. Igual va a cambiar el tiempo, me duele aquí. Me está dando como un poco de migraña. Y aparte me veo los ojos más achinados que de costumbre. Y seguramente es que me va a dar migrañazo, pero del que te mueres. Espérate que te retomo, porque es que como me duele aquí, digo, uy, esto zumba ahí. A ver, no hay que tener ningún tipo de ojo, es simplemente aprovechar, pensar que de todas formas el volumen de producción no es altísimo del copón bendito. Es que no es altísimo, o sea, tienen un volumen alto de cojones, pero no es un volumen a nivel, a escala mundial, porque perderían dinero. Daros cuenta que lo he dicho antes al principio, que era lo que quería retomar, que muchas veces cualquier reseñador, hacemos una reseña de un perfume árabe que se genera determinado hype, la gente se va a comprarlo y enseguida se queda sin stock. ¿Eso por qué es? No es porque hayan vendido todo lo que tengan, que sí, pero para ese distribuidor, es que les falta porque se producen pocas cantidades en comparación con la perfumería pop del selectivo, pop selectiva. Es que no se produce lo mismo, entonces son cantidades más pequeñas. En el momento que hay un hype, a lo largo de ese tiempo se están vendiendo perfumes porque siempre se están vendiendo, llega alguien, hace una review, ¡pum! Perfume para arriba, ya no quedan existencias. Eso me ha pasado con el Blue Sapphire con el de Boadicea. No quedaban. Luego enseguida lo repusieron, pero hubo que esperar ahí unos días porque no había por ningún sitio. Luego ya me dijeron, ya he conseguido comprar la botella. Digo, menos mal, porque es que por lo menos aquí que no había. Es que no había, es un pedazo de perfumado que te mueres, qué cosa más chula. Ese sí que está guapo. Es verdad, es que está muy guapo. Pero que no hay que tener ni ojo ni nada. Simplemente están lo que están aprovechando el reprise de todo esto. Y veamos. Pero yo quiero que cada cual ponga en situación la cosa. O sea, llevándomelo muy mucho al extremo. Muy mucho al extremo. Pero pensar, el yankee, estoy hablando del yankee, ¿se va a poner a comprar productos mexicanos? Digo, un yankee ahí que vota a quien vote, que me da exactamente igual, yankee de verdad ahí, pero vamos, que le corre por la sangre le corre por la sangre holandesa, sobre todo, básicamente británica y holandesa, va a ponerse a comprar productos mexicanos, ellos que son como son. ¡Uf! Madre mía, y el otro pensando en poner torreones para que nadie les pase. Me lo estoy llevando al extremo, pero quiero que pongáis en situación más o menos lo que estoy intentando explicar. Cuando hay problemas migratorios al final y descontrolados, al final se lía parda y la gente tiene un rechazo que no es porque sea básicamente, que no sea porque entremos en rollos de es que de racismo ni nada de esto, no, es que se genera un rechazo porque está descontrolado por completo, que esto es venga y venga cientos de personas todos los días y venga sin parar.
al final la gente tiene un rechazo hacia todo esto. O sea, vosotros imaginar un yankee, pero lo digo en toda la palabra, yankee, que se va a poner a gastarse el dinero en un producto de México, vamos, es que ni loco. Luego se comprará un Dodge que seguramente llevará componentes y estará montado en México, pero se lo pero porque no sabrá ni de dónde se hace. Pero puedo garantizar que la situación aquí está muy chunga, ¿eh? Y cada vez vamos en escalada. Vamos en escalada. Esto ya no tiene ningún tipo de freno. Estamos en Europa, estamos que sin freno alguno. Así que como para que la gente se ponga a comprar cosas con denominación perfumería árabe. Uf. Pues, pero Namer, ¿a quién te estás refiriendo? Bueno, a la perfumería pop. No creo tampoco que hagan eso. O sea, a ver, hay de todo como en botica. Les sale más fácil retirar el perfume. Es mejor retirar el perfume y presentar otro nuevo que no estar reformulando para bajar concentraciones. O es mejor también hacer mezclas. Haces mezclas de estocaje que tienes masivo, sacas un Frankenstein y lo pones en circulación, igual hasta incluso te suena la liebre y se vende como rosquillas, que esto ha pasado así de veces, ¿eh? En el mercado. Entonces, no sé, yo desde el punto de vista productivo, yo personalmente prefiero retirar el producto, sacar uno nuevo. Su ciclo vital ha terminado ya y ha terminado. A ver, nadie va a tocar un Jean Paul Gaultier, sí lo que lo tocan, evidentemente, pero me refiero a tocarlo muy mucho así para que se note descaradísimamente. Son cosas que van haciendo a largo plazo con el paso de los años. Pero Jean Paul Gaultier huele a Jean Paul Gaultier. Más potente, menos potente, pero huele a Jean Paul Gaultier. El caso es que no lo van a retirar porque ya a esta altura me quedo sin voz. Sigue siendo un top ventas. Se vende como rosquillas. Y es lo que le está dando sustento a Jean Paul Gaultier para seguir adelante. Porque la firma Jean Paul Gaultier por moda no da dinero. Lo que da dinero son los perfumes. Todo lo que es el tema beauty de Jean Paul Gaultier es lo que deja la pasta. Jean Paul Gaultier no da pasta. Es que no da pasta. La división de moda no da pasta. Siempre ha tenido déficit. Se ha tenido pérdidas brutales. La tuvo con Jean Paul Gaultier cuando no tuvo más remedio que vendérselo a Hermès. Lo tuvo Hermès cuando se lo compró a Jean Paul Gaultier y decidió luego con Puig venderle no sé qué porcentaje, yo no me acuerdo si fue la mitad o los 3/4, me da igual, para luego Hermès desprenderse cagando leches de Jean Paul Gaultier y venderle el 100% de la empresa a Puig. Eso no ha dado nunca dinero, solamente ha subsistido gracias al único perfume top de verdad que ha tenido Francis Kurkdjian, que ha sido el Le Mal. No hay otra. Es que es así. Y Jean Paul Gaultier subsiste gracias a la venta de los perfumes. Por la perfumería que tiene. Yo estoy ahora mismo recayéndolo todo sobre Le Mal, pero están los Classics, está el Scandal, que tienen muy buenas ventas, tanto de hombre como de mujer, y con eso está subsistiendo la marca y con eso mantienen la imagen también de la firma a nivel de moda. Pero Jean Paul Gaultier está muerto para mí. O sea, yo no le encuentro absolutamente nada. Meten diseñadores itinerantes, que eso es un coñazo. En fin, es un desastre. Es un desastre. Pero que se vayan buscando la vida, ¿no? Mientras que vayan bien y vayan vendiendo perfumicos y todas estas cosas, pues perfecto. Yo lo único que quiero es que saquen un perfume nuevo por algún sitio de verdad, que no sea, que sea un top ventas, que no sea súper caro y que nos hagan disfrutar cada día más de la perfumería. Pero es que esto está siendo un aburrimiento. No hay ni por dónde coger esto ya. Pero bueno, así nos va. Así nos va, ¿eh? Vale, pues entonces creo que os lo he leído todo, me parece. A ver, un segundo. Recapitulando.
Mm, sí, me parece que ya estaría todo leído. Vale, perfecto. Ok. Bueno, señores míos, señoras mías, voy a descansar esta garganta. Voy a ver que me voy a tomar un paracetamol porque me tengo el ojo que parece que se me va a salir de las órbitas. Watchmaker, ¿qué pasa, chiquitín? Buenas noches, justo ahora que me voy. Me estaba despidiendo ya porque no me encuentro bien. Me está dando un trancazo de dolor de cebolleta de cabeza que está siendo un poco heavy. Así que me tengo que tomar una pastillica, pero ya. Uf. Me está dando migraña. Va a cambiar el tiempo. A ver, voy a mirar el tiempo para mañana. Dejarme, voy a mirar antes de irme. Voy a mirar el tiempo para mañana. Voy a mirar el tiempo para mañana. A ver, tiempo en Murcia. Tiempo en Murcia. Mañana. No, o sea, hoy. Es que realmente ya hemos pasado las 12, ¿no? Tiempo en Murcia. Aemet, venga, a ver. Aemet. A ver. Predicción para los próximos 7 días. Pues no me dan y viento o algo, no sé, me da sol, me da todo el tiempo sol. Pues yo tengo un dolor me está empezando a dar una migraña que lo flipo, ¿eh? No, tenemos sol y nube, sol, nube, sol, nube, sol, nube, sol, nube, sol, nube, pero no hay lluvias. La llevamos clara, aquí no cae ni una, no cae nada. A ver, gráfica. Nada. Estamos jodidos. Sigue sin llover en Murcia. Muy bien, así que nos vamos a pillar los 7 males de Egipto. Las plagas. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos veríamos en principio el día... mañana no, el jueves, día 10, en un nuevo directo. Espero estar bien, por Dios, porque es que me... Estoy fastidiado, ¿eh? Estoy aquí que digo... Bueno, en fin, que me voy a por mi pastillica, que ya soy una persona mayor. Buenas noches, Auf Wiedersehen. Y muchas gracias.